Bendiciones, amados, amadas hermanas. Estamos iniciando el curso La Revelación de Jesús, número 1 de este año 2020, del primer semestre, en donde estaremos analizando, como dice el título, la revelación de quién es Jesús realmente, para que nosotros como cristianos podamos tener una base en la palabra y evidentemente buscando que el Padre nos revele siempre todo lo que nosotros hemos aprendido, pero que no sea solamente un conocimiento conceptual, ¿cierto?, sino también un conocimiento revelado. Para que nosotros podamos irnos introduciendo en este tema, quisiera decirles que al final de este curso nosotros seremos capaces de responder quién es Jesús, qué tipo de funciones ejerce, cuál es la relación entre Jesús y Dios, algo que es muy importante que nosotros sepamos sin vacilar, que seamos ya personas que podamos decir con un conocimiento empírico, ¿cierto?, cuál es la relación de Jesús y Dios. Y cuál es la relación entre Jesús también y la humanidad. Es decir, vamos a ser capaces de saber qué es lo que Dios quiere con la humanidad, cuál es la relación que Él quiere tener con la humanidad y cómo debe proceder la humanidad también en respuesta a esta relación que les mencionaba. Nosotros debemos saber algo muy importante con respecto a Jesús. Él es la base de nuestra fe. Él es la piedra angular, como dice la palabra, ¿cierto? Eh, como está escrito en el texto que les voy a enviar, Él es el centro de nuestra fe, el principio de todas las cosas, la fuente absoluta de gracia, verdad, amor y justicia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén, como dice ahí en Romanos 11:36. Entonces, como les decía, vamos a estar analizando la vida de Jesús de una manera descriptiva, es decir, cuáles fueron los hechos que acontecieron, ¿cierto?, mientras Dios se manifestó en la carne a la humanidad, ¿cierto? Eh, También de una manera histórica, porque Jesús se manifestó, Dios se manifestó, ¿cierto?, en medio de nosotros en un tiempo histórico específico y en un lugar geográfico específico. Ahora, todo esto no es al azar, sabemos que Dios tiene todo bajo control, Él es soberano y Él tiene todo bajo control, por lo tanto, cada uno de esos aspectos es importante de analizar para que nosotros podamos conocer realmente a cabalidad cuáles son los propósitos de Dios en este sentido. Vemos que Él nació en medio de un pueblo, ¿cierto? Y ese pueblo, esa nación, tenía una cultura, tenía una historia específica en la cual intervino Dios desde el principio, ¿cierto? Y es muy interesante que nosotros podamos conocer esto para poder conocer, eh, entender de mejor manera las palabras de Jesús, enmarcándonos en este tiempo histórico y geográfico, como les decía. Entonces, vamos a partir de este estudio. Ya habíamos hecho un video anteriormente, pero fue como un piloto, digamos, en donde nos hacíamos esta pregunta que Jesús también le hizo a sus discípulos, y es ¿cuál es la opinión, cierto? ¿Qué es lo que dice la gente acerca de Jesús? Este es un texto muy conocido, nosotros lo hemos estudiado muchas veces, y hoy día va a ser el principio de nuestro, digamos, la base, el texto base de nuestro estudio. Vamos a ver que hay muchas instituciones, ¿cierto?, que hablan de Jesús, hay muchas religiones que hablan de Jesús, muchas personas que dicen creer en Jesús, pero muchas veces esta opinión, ¿cierto?, o este conocimiento que se tiene acerca de Jesús es un conocimiento aprendido justamente de estas instituciones, de estas religiones, pero a veces no están basados, o muchas veces, la mayoría de las veces, no está basado en lo que la palabra realmente dice, o lo que la palabra nos quiere revelar, o lo que Dios finalmente, ¿cierto?, nos quiere revelar acerca de quién es Jesús.
De esta manera vemos en el Evangelio según Mateo, ¿cierto? En el capítulo 16, del 3 al 18, en que Jesús estaba con sus discípulos, ¿cierto? Y él le hace una pregunta a sus discípulos. Él les pregunta que quién dice el mundo que es Jesús, ¿cierto? La gente, ¿qué dice la gente quién es Jesús? Así como nosotros podríamos preguntarle a aquellas personas que les mencionaba recién, que tienen cierto un conocimiento cultural de quién es Jesús, por ejemplo, y muchos podrían decir, bueno, él fue un revolucionario, o él fue el primer comunista, yo lo he escuchado eso muchas veces. Jesús le hizo esa misma pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente, el mundo, cierto, que soy yo? Entonces unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas, ¿cierto? Y como les decía, ellos tenían un conocimiento acerca de Dios, ¿cierto? Ellos desde pequeñitos se preparaban en todo lo que era la ley, ¿cierto? Las tradiciones de los judíos. Entonces, para ellos era fácil responder estas cosas, que era un profeta, que era un maestro de la ley, etcétera, etcétera, porque ellos veían lo que Jesús hacía. De hecho, hay uno que le dice por ahí, bueno, nosotros reconocemos que tú eres enviado de Dios, porque nadie que no sea enviado por Dios puede hacer estas señales. No sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje. Entonces ellos tenían un conocimiento vago acerca de quién era Jesús por las señales que él hacía, por las cosas que él hablaba, por la manera en que él hablaba. Habían índices, indicadores de que él era un maestro, un profeta, etcétera. Sin embargo, lo que ahí aconteció, que nosotros lo hemos analizado otras veces, fue algo tremendo, porque Jesús hasta ese momento nos había dado a conocer como el Hijo de Dios, que fue cuando Jesús le dijo a sus discípulos, le dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces los discípulos, me lo imagino yo, a todos callados, y vino esa iluminación, ese conocimiento revelado a Pedro. Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde que eso no ha sido revelado por sangre o por carne, ¿cierto? Por algún ser humano, o por algún pensamiento, por la inteligencia humana, sino que fue revelado directamente por el Padre. De aquí nosotros entendemos que no se puede conocer a Jesús, que no se puede tener un conocimiento genuino de quién es Jesús, si no es revelado por el Padre, si no es revelado por Dios mismo. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos estudiando justamente la palabra, pero no pretendamos que por estudiar la palabra nosotros vamos a conocer genuinamente a Jesús, porque el conocimiento verdadero, genuino, real, es un conocimiento revelado. Y ese conocimiento, esa revelación, viene solamente por el Padre, por Dios mismo en nosotros. Amén. Entonces, además de esto que hemos analizado, debemos hacernos la pregunta, ¿por qué entonces, bueno, ya está respondida más o menos con lo que acabamos de entender, ¿por qué es necesario que nosotros conozcamos, ¿cierto? Analicemos la vida de Jesús? ¿Por qué es necesario que a nosotros se nos sea revelado quién es Jesús? Entonces, vamos a entender, vamos a comprender en Juan 1:18, Juan 1:18 al 18, que el discípulo de Jesús, el apóstol Juan, ¿cierto?, hace una descripción acerca de quién es Jesús, cuál es el origen de Jesús, si es que se pudiese decir esto, ¿cierto?, el origen. ¿De dónde viene? ¿Quién es realmente? Porque esto también se le fue revelado a él. Y vamos a ver, entonces, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿cierto? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Entonces después dice,
en el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que se diese testimonio de la luz. Entonces ahí vemos que está hablando, ¿cierto?, de quién realmente es la luz, quién nosotros, o en este caso Juan, debía dar testimonio de la luz, aunque no era él la luz, sino que era de aquel de quien estaba hablando. Esto parece un trabalenguas, pero es interesante que lo analicemos de manera detenida. Entonces dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces aquí entendemos dos cosas por lo menos, que es que Jesús era la luz de quien se estaba hablando ahí en ese momento, ¿cierto? Que Él era Dios, dice, ¿cierto? Porque dice, y el verbo era Dios, y lo tercero, que Él venía a este mundo. Es decir, nosotros podemos decir que la realidad es lo que nosotros podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Pero existe, eso es lo que dice el mundo, ¿cierto? El conocimiento científico es lo que dicen esto, que nosotros podemos conocer la realidad a través de nuestros 5 sentidos. Podemos analizarla con nuestro pensamiento. Pero estas son cosas terrenales. Ahora, nosotros tenemos una realidad espiritual, ¿cierto? Y no porque nuestros 5 sentidos no lo puedan percibir, eso no va a existir. Entonces, ¿a qué es lo que me refiero? Que cuando nosotros hablamos de que, cuando dice que venía, ¿cierto?, a este mundo, quiere decir que se manifestó a través de medios que nosotros podamos conocer, es decir, nuestros 5 sentidos y nuestro razonamiento. Entonces, cuando dice que venía, se refiere justamente a que Él se estaba manifestando a la humanidad. Amén. Entonces, sigue hablando, ¿cierto? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hemos analizado esto otras veces, ¿cierto? No nos vamos a detener ahí. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que hemos creído en Él, ¿cierto? Los que le hemos recibido, los que hemos creído en su nombre, se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, y sabemos por esta palabra que no somos hijos por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Así que usted ya no diga más. Ha escuchado ya personas que dicen, yo, pobre gusano de esta tierra, soy indigno, soy inmundo, soy impuro, no sé qué. No se menosprecie, porque somos hechos hijos de Dios y hemos nacido por su voluntad para que podamos llevar esta verdad también en nosotros. Entonces dice en el 14, Evangelio de Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ahora dice que este verbo, que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Por qué debemos conocer a Jesús? ¿Por qué debemos seguirle? Ahí eso me lo va a contestar en el cuestionario. Entonces, mis hermanos y hermanas, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Entonces, este es el primer punto de por qué nosotros debemos conocer a Jesús. El segundo es porque toda la plenitud de la deidad habita en Él. En Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, corporalmente, es decir, en Jesús, ¿cierto? La manifestación de Dios, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Deidad, sabemos, ¿cierto? Ahí aparece con mayúsculas. Cuando habla de la deidad está hablando de Dios, del Padre, ¿cierto? Del origen que dio vida a todo
lo que existe. Veámoslo con nuestros ojos o no lo podamos ver, pero Él fue el que creó todas las cosas. También dice lo que le decía antes, ¿cierto? Debemos conocer a aquel que nos hizo nacer por su voluntad. Él nos hizo nacer por su voluntad, para que nosotros seamos hijos de Él y para que nosotros podamos ser parte de su familia. Podamos tener esa capacidad, esa potestad, ¿cierto? De ser hijos de Dios y llevar, como les decía antes, esta verdad. ¿Y esta verdad para qué nos fue revelada? Esta verdad, como dice en Gálatas 1, 15 y 16, ¿cierto? Este es una especie de resumen. Pablo estaba diciendo que Jesús, ¿cierto? Le agradó a Dios revelar en mí a su Hijo, o a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Entonces nosotros debemos conocer a Jesús, porque Él es Dios, Él es nuestro Creador, Él, por su voluntad nosotros nacimos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocerle, ¿cierto? Estar en este nuevo pacto y también llevar este conocimiento a aquellos que no le conocen. Cuando iba este eunuco, ¿cierto? Viajando en aquel carruaje, iba leyendo el libro, ¿cierto? De Isaías. Entonces, leyó ahí lo que decía, hablaba de un hombre, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y se le llega a Felipe por obra del Espíritu Santo y le dice, ¿entiendes lo que lees? Bueno, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe o que me explique lo que aquí dice? Entonces, mi hermano y hermana, nosotros, uno de los objetivos que nosotros tenemos es que nosotros también vivamos, ¿cierto?, la vida en Cristo y podamos predicar también este nombre, que es sobre todo nombre. ¿Hasta cuándo? Como dice en Habacuc 2:14, hasta que la tierra sea llena plenamente, ¿cierto?, del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos eh, 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 aprendiendo, estamos conociendo este nombre, para que cuando nosotros vamos, ¿cierto?, a predicar, para cuando nosotros vamos a enseñar, para este un aspecto, nosotros podamos conocer plenamente a aquel que nos llamó, aquel que nos hizo sus hijos e hijas, aquel que nos está perfeccionando y de quien nosotros, ¿cierto?, formamos parte de su cuerpo. Otro aspecto fundamental del conocimiento de Jesús es que la relación entre Dios y los hombres es a través de él viene a concretarse este pacto que Dios tenía desde el principio, ¿cierto? Esta relación que Dios tenía pensada, ¿cierto? Desde el principio, desde el origen, con la humanidad. Es decir, nosotros estamos hablando del pacto eterno, o el nuevo pacto, como aparece también en la Escritura. Y dice la palabra de Dios que Dios nos habla por medio del Hijo, que en otro tiempo, ¿cierto? En Hebreo 1, capítulo 1, versículo 2, dice que en otro tiempo habló por medio de los profetas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero en este tiempo nos habla a través del Hijo. Entonces, si nosotros no conocemos al Hijo, si nosotros no conocemos a Jesús, entonces no podemos saber nada del nuevo pacto. Si no se nos ha sido revelado quién es Jesús, no podemos entender el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto se incluyen muchas cosas. Ustedes que son estudiosos de la palabra conocen perfectamente estos 4 puntos que incluye este nuevo pacto. Uno de esos puntos es que Él, ¿cierto?, pondría sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón para que todos le conozcamos, ¿cierto?, para que también sean perdonados nuestros pecados. Esas son promesas del nuevo pacto. Entonces, si nosotros no conocemos a Jesús, si no nos es revelado quién es Jesús, no estamos en el nuevo pacto. Estamos en una religión, estamos en una academia, en un instituto, estamos en una asociación de cristianos, de gente que cree que la Biblia es la palabra de Dios, etcétera, etcétera, pero no estamos en el nuevo pacto. Y lo que nosotros debemos hacer realmente es estar en el nuevo pacto, vivir en el nuevo pacto.
Entonces, mis hermanos, también debemos ser diligentes en aprender, como dice entonces en Hebreos 2:1, porque Él es el apóstol y sumo sacerdote, Él es quien fue enviado, ¿cierto?, manifestado para llevar esta verdad. Él es enviado a darnos a conocer, ¿cierto?, esta verdad del reino. Y también a ejecutar este nuevo pacto, a dar inicio al nuevo pacto. Mucha gente dice, Jesús murió, fue crucificado por mis pecados, para que yo fuera salvo. Sí, es verdad, porque esto lo incluye el nuevo pacto. Pero realmente la sangre de Cristo fue derramada para que nosotros pudiésemos, para que se diese inicio al nuevo pacto y para que entonces recién nosotros podamos conocer a Cristo y entrar en este nuevo pacto. Más que todo, amados y amadas, es para esto. Entonces Jesús, dice en Hebreos 8:6, es este mediador del nuevo pacto. Y ahí se describen, en el capítulo 8, se describen cuáles son las 4 promesas del nuevo pacto, para que usted también la esté leyendo. Él, a través de este nuevo pacto, también dice ahí en Hebreos 9:8, Él viene a buscar, va a venir, ¿cierto? Cuando la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, Él va a venir por su pueblo, para reinar con su pueblo, no para llevarse a su pueblo a ninguna parte. Usted sabe, vamos a reinar sobre esta tierra, y aquí lo dice, viene a salvar a los que le esperan, no a todo el mundo, no a todos los que dicen creer. Él viene a salvar a los que le esperan. Y otra razón muy poderosa por la cual nosotros debemos conocer, estudiar, analizar, buscar, estar, no buscar, porque nosotros no ha perdido nada, pero sí estar interesados en conocer y en que se nos sea revelado, ¿cierto?, la palabra de Dios, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Sin Él nada hubiese existido, porque Él es Dios. Entonces, mis hermanos y hermanas, estas son las razones por las cuales nosotros debemos estudiar a Cristo. Entonces, cuando nosotros podamos tener, ¿cierto?, esta revelación, seguramente las vidas empiezan a cambiar, porque no es lo mismo tener un conocimiento conceptual, un conocimiento cognitivo, ¿cierto?, un conocimiento, una información en nosotros, no es lo mismo a tener la revelación de parte del Padre de quién es Jesús. Jesús es el testigo fiel. Dice la palabra de Dios que Él es el testigo fiel. En Apocalipsis 1:5 dice, revelación de Jesús, la revelación de Jesucristo. Entonces nosotros no tenemos en el Apocalipsis otra cosa, sino que es la revelación de Jesucristo, de quién es Él. La gente estudia el Apocalipsis pensando en los últimos eventos de la tierra, de la humanidad. Otros le tienen miedo, ni siquiera lo leen porque les da mucho miedo, les da pavor. Pero el libro parte diciendo que esta es la revelación de Jesucristo. Entonces Él es testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Eso lo dice en Apocalipsis 1:5. Entonces, ahí en el estudio ustedes van a ver que es un testigo, ¿cierto? Y esto es muy importante, porque dice aquí en Juan 3:31 al 33, dice, el que de arriba viene es sobre todos. ¿Quién fue el que vino de arriba? Jesús, ¿cierto? Y evidentemente hay un lenguaje en el que, para el que nosotros podamos entender, no quiere decir que Jesús venía de arriba del techo, de arriba del techo de un rascacielos, o de las nubes en sí, no, está hablando del ámbito espiritual. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Y el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Nosotros que creemos en Dios, ¿cierto?, hemos recibido este testimonio de Jesús, de parte de Jesús. ¿Se acuerda que antes decíamos que
en este tiempo Dios nos habla a través de Jesús. Entonces nosotros tenemos el testimonio de quién es Dios por medio de Jesús. Entonces, también algo importante de lo que decíamos, que nos hablaba Juan, ¿cierto? Que era que Jesús es Dios, ¿cierto? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces dice en Filipenses, ¿cierto? 2:5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual estando en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y estando y viniendo a estar en esta condición de hombre. Entonces, de aquí, ¿cierto? Se nos enseña, ¿cierto? De aquí entendemos que Jesús estaba en la forma de Dios, es decir, Jesús siendo Dios, ¿cierto? En esta esencia espiritual, ¿cierto? En este plano espiritual, no se aferró a eso, sino que vino a manifestarse en carne, ¿cierto? Entre nosotros, en forma de siervo, ¿cierto? Entonces ahí vemos las dos partes. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces le dice ahí en Juan 3:13, 12 y 13, ¿cierto? Le está diciendo a sus discípulos que él descendió del cielo, pero a la vez también está en el cielo, porque él es Dios, y Dios es omnipresente, entonces podía estar en esa manifestación en carne, ¿cierto? Y a la vez también sentado en lugares espirituales, los lugares celestiales, las regiones celestiales, así como ahora nosotros también estamos habitando en Él, en estas regiones celestiales o espirituales o celestiales. Entonces, Jesús da testimonio del Padre, ¿cierto? De las cosas que el Padre le enseñó, oyó de él. Entonces, cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre, ¿cierto? Y Jesús le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo sea en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, eh, Jesús en el Padre, es decir, mi Padre y yo somos uno solo. No podemos nosotros desmembrarnos, ¿cierto? Y decir, y pretender que uno de nuestros brazos o una mano viva apartada del cuerpo y ese va a ser un cuerpo diferente. Están todos los miembros de mi cuerpo, por lo tanto, todo ese cuerpo representa a la persona que nosotros somos. Entonces, el Padre y yo uno solo somos. La manifestación de Jesús, la manifestación de Dios en carne y Dios en la esencia espiritual son uno solo. Así como nosotros también, estando en Cristo, en el cuerpo de Cristo, juntamente con Cristo, nosotros somos uno solo. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, pero somos uno solo. No hay una división entre el cuerpo y la cabeza, porque si no el cuerpo estaría muerto y la cabeza no tendría ningún sentido que tuviese, ¿cierto?, el centro de operaciones, ¿cierto?, si no hay un cuerpo que obedece esa orden. Entonces, por eso la figura del cuerpo, Cristo es la cabeza y nosotros somos el resto del cuerpo. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos conocer a Jesús porque Él es el testimonio, ¿cierto?, del Padre. Y así también el Padre da testimonio del Hijo. Dice en 1 de Juan 5, 9 y 10, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios, que Dios ha dado acerca de su Hijo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Romanos 8:16. Así como el Padre dio testimonio de Jesús, ¿cierto? Como su Hijo, así, ¿cierto? También el Espíritu Santo que mora en nosotros, se da cuenta de la relación, el Padre y el Hijo, ¿cierto? El Hijo habita en el Padre y el Padre en el Hijo, entonces se da testimonio, ¿cierto? Así también el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, no que viene a posar en nosotros o que viene temporalmente, sino que habita permanentemente en nosotros, Él da testimonio también a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que, amados, amadas, podemos resumir este pequeño estudio en estos 8 puntos. Uno, el testigo es uno que testifica la verdad que ha experimentado. Esto nosotros lo vamos a estudiar más en el texto que les voy a enviar, ¿ya? Si aceptamos el testimonio de Jesús, aceptaremos que Dios es verdadero y real, lo que conversábamos delante. Jesús estaba en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. Es otro tópico que aprendimos en esta clase. Jesús es Dios humillándose a sí mismo, haciéndose hombre, manifestándose en la carne. El Padre estaba en Jesús y Jesús testificó esto también. Jesús confesó el verdadero testimonio a Pilato. ¿Se acuerda cuando dice que su reino no es de este mundo? Bueno, en el estudio lo va a analizar más profundamente. Jesús es fiel y verdadero testigo de Dios. Él no vino a testificar otra cosa más que lo que el Padre le envió a testificar, que ya también lo analizamos en el estudio anterior. Jesús es el verbo de Dios explicando y comunicándose con nosotros. Él es la comunicación, ¿cierto? El medio por el cual nosotros podemos estar comunicados. Amados, amadas, hermanas, este ha sido el estudio de la primera clase. Quisiera advertirles que hay una evaluación para esta clase, que les voy a pasar a explicar ahora mismo. Dice, para evaluar esta clase debe enviar un resumen del texto, apoyado en el video, obviamente, porque en el video hay otras citas bíblicas que también le van a servir para poder analizar o responder, perdón, este cuestionario. Tiene que hacer un resumen, no responder en sí las preguntas, tiene que hacer un resumen elaborado con sus propias palabras en donde se respondan las preguntas que les voy a decir a continuación. 1. ¿Cómo se puede conocer la verdadera identidad de Jesús? 2. ¿Por qué razón o razones Dios se manifestó a la humanidad? 3. ¿Cuál es la relación entre Jesús y el Padre? 4. ¿Por qué debemos creer y conocer a Jesús? Este texto usted me lo puede mandar por WhatsApp, por el correo o por el medio que a usted le parezca más cómodo. Puede ser en un texto o puede ser por el WhatsApp, a mi WhatsApp personal. Y este debe incluir citas bíblicas. Alguna de todas las citas que analizamos, usted debe ponerla ahí como referencia, o alguna que usted tenga en conocimiento también, en un mínimo de 100 palabras y un máximo de 200 palabras. Se va a tener que dar la tarea de contar las palabras para que pueda calificar bien en esta evaluación. La idea es que usted pueda responder primero a estas preguntas como ayuda para usted, y después de eso puede hacer un escrito en donde se incluyan la respuesta a estas 4 preguntas. Y con eso estamos aprobando esta primera clase. Dios les bendiga, le pedimos al Señor que podamos estar conociendo cada día más, interesados cada día más por la revelación de quién es Jesús. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a este estudio, puede hacerla a mi WhatsApp, puede hacerla a través del Facebook o de manera personal. Así es que bendiciones, un abrazo y estamos conectados el día miércoles a las 8 a través de la aplicación Zoom. Amén. Bendiciones.